Hola a todos. Vamos a hablar aquí cómo aplicar a la visa T en base a la violencia doméstica. Pues ustedes saben que la visa T también la mayoría, muchas veces puede aplicar para víctimas de la violencia doméstica, pero este es un proceso que tenemos que hacer bien diferente al tráfico laboral, señores. Soy Andrea Park, para los que no me conocen, abogada de inmigración desde Nueva York para todo el país. Ando haciendo las visas T, hago otras cosas un poco también, pero estamos actualmente enfocada en las visas T, señores. Entonces, si ustedes necesitan una evaluación, una consulta para comenzar su caso de visa T, nos puede contactar en el teléfono que colocamos aquí, que es 929-571-8223. Actualmente no estamos dando consulta de gente que ya tiene sus casos sometidos con otros bufetes y quiere que le responda pregunta, quiere quejarse de sus abogados, lo que sea. Eso ahorita no lo estamos haciendo, pues no tengo tiempo para eso. Entonces, es más para quien quiere comenzar sus casos, ¿sabe? Un caso nuevo, cosas así. Entonces, señores, vamos a hablar aquí de la violencia doméstica para la visa T. Algunas aplican también para la visa VAWA, claro, también, pero lo que pasa es que la visa VAWA no tiene un poder tan grande, no es tan fuerte como la visa T. Ustedes saben que la visa T, la visa VAWA también es para víctimas de la violencia doméstica causado por un cónyuge ciudadano o residente, entre otras víctimas. Entonces, porque la VAWA requiere que la víctima, el cónyuge ciudadano, el abusador sea un ciudadano o residente permanente y usted tiene que haber estado casado y su abuso tiene que haber ocurrido durante ese tiempo que ustedes estaban casados juntos, señores, ¿entienden? La ley de VAWA, o sea, la política migratoria ahora con esta administración mudó un poco en relación al VAWA. Y otra cosa, el VAWA para aplicar para la residencia permanente no tiene ningún perdón generalmente, a menos que puedan probar que ese doble entrada o lo que sea fue causado por por la violencia doméstica. Claro, están hablando que VAWA usted puede aplicar con deportación, con varias entradas ilegales, porque hablan solamente del VAWA puro, pero ahora eso con esta administración, señores, puede tener problema, porque el VAWA puro le da una acción diferida, pero no le da ningún estatus migratorio. Todas las otras administraciones sí funcionaba el VAWA puro. Entonces, gente con muchos pecados, lo mismo, solo el VAWA aprobaba sin la residencia, pero con esta administración ya está diferente. Entonces, si ustedes, porque el VAWA por sí solo no le da, es solamente acción diferida, protección también, pero lo que pasa es que no le da un estatus. Entonces, tiene que tomar cuidado ahorita con esta administración, señores. Entonces, ustedes ven, el VAWA no abarca tanto como la visa T, porque muchos no entienden cómo aplicar para la visa T en base a la violencia doméstica, pues piensan de la trata humana, más del tráfico laboral. Ese ahí, el tráfico laboral, es el caso clásico, pero tiene sus divisiones, porque uno puede ser obligado a hacer todos los quehaceres de la casa o también la pareja, el cónyuge, lo que sea, le puede mandar a trabajar y sacarle todo el dinero. Pero esta parte de la visa de la parte de visa T por la violencia doméstica, su abogado o abogada lo tiene que hacer de una forma totalmente diferente de un tráfico laboral. Y lo bueno de la visa T en base a la violencia doméstica es que el abusador, el tratador humano no necesita tener papeles.
tampoco ustedes necesitan estar casados, solo tienen que haber vivido juntos porque es la relación doméstica, la cohabitación, ¿no? Entonces, la política, porque algunas veces algunas personas piensan que estamos inventando de esto de la violencia doméstica. No, la propia política migratoria, que es una guía de la cómo aplicar las leyes. En este caso, las leyes de la visa T explica claramente. Ustedes ven esta, la última. Estoy hablando, esto es sobre la elegibilidad de las visas T. El otro que había mostrado era de evidencia y documentación, que esto es muy largo, muchas hojas. Ahora, esto tiene 28 páginas. Aquí habla de todos los elementos, cómo caracterizar todo. Entonces, en la página 7 habla así, es una de las variaciones de la visa T, habla así, la condición de la servitud inducida por la violencia doméstica. Ustedes ven aquí, es la página 7, está en inglés. Después explica cómo se hace eso. ¿Cuándo es violencia doméstica? La violencia doméstica cuando es la visa T en base a la violencia doméstica es apenas, tiene que ser apenas un elemento de coacción, intimidación, control para inducir a usted para que haga los quehaceres domésticos o hasta le manda afuera a trabajar y todo el dinero le saca. Yo ya hice casos todo combinados, violencia doméstica con el clásico tráfico laboral, porque algunas parejas le golpean tanto, le echan, cuando la víctima se pelea, ya no sabe qué hacer, ya no quiere obedecer, lo echan de la casa. Ahí la víctima está tan desesperada, cae en un tráfico laboral. Entonces yo hago así combinados. Son casos bien más complicados, pero bueno. Vamos a hablar entonces de esta violencia doméstica. Es muy importante que la violencia doméstica sea un poquito, apenas el elemento de la coerción, de la intimidación, y el resto tiene que explicar más del trabajo involuntario. Y claro, tiene que especificar claramente por qué este caso es un caso de la trata humana inducida por la violencia doméstica. Tiene que explicar todo, señores. Entonces, y tiene que caracterizar bien. No es porque usted hace más tarea que su pareja, eso va a ser la trata humana. No, generalmente usted, la víctima, hace 90% desigual, 90% de todos los quehaceres de la casa. Después todo lo que gana es obligado a dar a la otra parte, y también la parte de la actividad sexual, el sexo forzado. En este país es así, señores. En Latinoamérica es un poco diferente, pero en este país es así. Como yo sé, pues ya viví en Latinoamérica muchos años, en varios países, entonces conozco bien la cultura. Ahora, esta parte, no solo los quehaceres domésticos, todos los quehaceres domésticos de una forma desigual. Después, esa la primera. Después también le obliga a trabajar o se va a trabajar y todo el dinero es confiscado. Después también es obligado a hacer sexo. No quiere hacer, pero es obligado a hacer, que ocurre mucho. Muchas parejas, a veces la cultura latina, por la forma que es, no se da cuenta, ¿sabe? Pero muchas veces muchas parejas son obligadas a hacer sexo porque piensan que porque son parejas o están casados en matrimonio tiene que hacer. No, en este país eso no funciona de esa forma. Entonces, eso sería un caso de la trata humana inducida al servicio involuntario, la condición de servitud, como dice aquí, ustedes ven aquí, la condición de servitud inducida
por la violencia doméstica. Me está saliendo así a veces, hablo varios idiomas por día, casi toda la semana. Entonces, sin querer me sale en inglés, sin querer me sale en portugués, sin querer me sale en coreano, sin querer me sale, sabe, en inglés, español, todo mezclado, señores. Entonces, a veces ustedes van a notar que de repente hablo un poco mudo algunos vocabularios, pero eso es porque tengo que hablar todas las semanas varios idiomas. Pero entonces, esta parte es muy poderosa de la visa T, pues tiene todos los perdones, lo mismo que la víctima tenga dos entradas, no importa, el castigo permanente, tal vez una deportación, un fraude migratorio, en la hora de entrar presentó una mica falsa, no importa, con la visa T sí tiene los perdones, pero más una vez, la violencia doméstica tiene que ser apenas 10% y 90% es la condición de servitud, la esclavitud humana en una forma moderna. Tampoco tiene que ser extremo porque algunas personas, los principiantes o los que nunca hicieron esto, piensan que esto tiene que ser casos extremos. No entiendo qué puede ser casos extremos. Si mi marido me manda todos los días a trabajar y no hace nada, y si yo no trabajo, me va a poner en deportación, me viola, me golpea, que ocurre mucho en la vida real. Eso es la trata humana en su propio hogar, señores. Entonces, más una vez, clic en el like, suscriban a este canal, señores, para que este video pueda pasar, porque ahora con el tiempo que estamos viviendo con esta administración que ya se va a ir, nos faltan 2 años y medio, estaba calculando, señores, 2 años y medio, entonces todavía podría haber más víctimas de violencia doméstica o de la condición de servitud inducida por la violencia doméstica, señores. Entonces, ustedes ven lo mismo en la política migratoria actualizada. Ahora en febrero de 2026 también esta variación de la visa T, que es la condición de servitud inducida por la violencia doméstica, es la variación de la visa T en relación a la violencia doméstica. Pero más una vez, se trabaja muy diferente del VAWA y también de un caso del tráfico laboral, señores. Entonces, más una vez, cliquen en el like, compartan y hasta mi próximo video.